Ya, ahí sí. Ahí después la corto. Claro, desesperadísima. Entonces, si se me olvida, avísenme. Hay muchas cosas que se me olvidan, así que me avisan. Entonces, como les decía, para poder identificar bien una superficie en tres dimensiones, que de repente puede ser un poco complicado acordarse de las fórmulas, o acordarse de más o menos a qué se parece como gráfica, eliminen una dimensión. Por ejemplo, nosotros, no sé si conocen aún el concepto de trazas, que es cuando yo en el fondo hago una curva de nivel, por así decirlo. Le pongo una constante a cierta variable. Si yo, por ejemplo, a un elipsoide digo que z va a ser cero, o sea, hago literalmente en el plano XY. Yo tengo un plano acá, todo este plano es el XY, porque el z vale cero. Si yo elimino esta variable de acá, con z igual cero, ¿qué me queda? X cuadrado más y cuadrado, o sea, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Es una elipse. Si yo ahora elimino no el y, o sea, no el z, sino que este de acá, me queda otra elipse, pero en el plano XZ. Si yo elimino esta de acá, me queda otra elipse en el plano YZ. Y pasa lo mismo con cualquier tipo de superficie cónica, en verdad con cualquiera. Con la elipse, o sea, con el elipsoide es un poco más fácil porque todas te dan elipses, pero hay otras que no, que es lo que vamos a ver ahora. Sí, déjame cambiar de pantalla. Por ejemplo, el paraboloide elíptico. ¿Ya? Paraboloide elíptico, que lo vamos a escribir acá. A ver, dame un segundo que quiero cambiar un poco acá la pantalla para mí. El paraboloide elíptico, lo voy a ir explicando acá en lado, en verdad, que estamos acá. Fíjense que son dos parábolas que van subiendo hacia el eje Z. Esta variable independiente que aparece acá al ladito, o sea, no independiente, pero que aparece como aislada, es Z sobre C, es hacia donde sube o baja el paraboloide elíptico. Si yo tuviese, por ejemplo, a ver, un ejemplo, XA igual y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado, también es un paraboloide elíptico, pero que en vez de subir hacia el eje z, se mueve hacia el eje x. Todo acá tiene como mucha concordancia, ¿ya? Es encontrar los trucos a cada una de las superficies. O por ejemplo, el cono. El cono y este de acá, estos dos, son literalmente iguales. Literalmente iguales. La única diferencia, fíjense, es que en uno, en el punto 00, se juntan en un solo puntito, y esto de acá, y en este es un círculo. El círculo es de radio 1, ¿ya? Entonces, si el z acá vale 0, pongamos que vale 0, estamos en el plano xy, ¿qué voy a tener yo en el plano xy? Un x cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, o sea, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso o es una elipse o es un círculo. Entonces, ustedes lo que tienen que ir cachando es ir jugando entonces con estas cosas que son las superficies cónicas, ¿ya? Para ir descubriendo un poco las fórmulas. Teniendo esto en cuenta, recién ahora vamos a partir con la ayudante con los ejercicios, porque si no queda claro lo de las superficies cónicas, no pueden hacer muchos ejercicios porque todo es graficar. Si vamos a partir con el ejercicio 1, lo vamos a hacer súper rápido el uno porque me dijeron que lo habían hecho, pero si es que alguna parte no queda claro, párenme, yo me puedo quedar un ratito más, igual tengo que subir a la U. Gonzalo, Dime, ¿puedes subir un poco arriba, por favor? ¿a dónde? ¿Dónde está la gráfica? Ahí, por favor. Un segundo. Ujú. Les recuerdo que también esto aparece en dos partes. Esta como tablita aparece en el libro guía, que si no me equivoco el suyo es el Stuart, el capítulo 12.1, 12.2. Yo estudié con ese capítulo. En verdad,
sirve mucho. Y lo otro aparece en el taller global 2, o sea, 1.2. Les va a aparecer en la parte de arriba cuando aún no llegan los ejercicios, y ahí también lo pueden ver. Pero me gusta como pegar estas cosas porque siempre es bueno tenerlo presente cuando uno estudia o ve de nuevo la ayudantía. Ya, estoy listo. Gracias. Ya. Entonces, vamos a ir por el ejercicio número 1. Ya. Dice, considere la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Y la letra A me dicen, determine el dominio. Tienen el dominio de mi función. Ya. El dominio es ver dónde yo puedo realizar gráficos, dónde yo puedo en el fondo dibujar algo sobre el plano, sobre el espacio. Y acá existe solamente un punto, o más que un punto, existe un valor de y donde eso no ocurre. Porque yo estoy dividiendo acá, fíjense, en y cuadrado. Entonces yo no puedo dividir en 0. Entonces yo pongo restricción número 1, restricción 1, que y cuadrado tiene que ser distinto de 0, por lo tanto y tiene que ser distinto de 0. Ya. Y igual 0 o y distinto de 0. Pongamos que es y igual 0. ¿Es un punto o es una recta? Si alguien cacha va... Es una ¿Una recta. recta? Ya. Entonces acá ya no estamos trabajando con puntos, por ejemplo, en cálculo diferencial trabajamos con puntos que se indefinían, ¿no? Es como, ya, no puedo probar en el x igual 2. Sí, eso también es una recta, pero acá en el fondo son rectas como... Las restricciones acá son áreas. Lo mínimo como restricción que vas a pillar es una recta. Lo mínimo. Lo más grande son áreas. Ahí lo vamos a ir explicando en el camino. Por ejemplo, en la B nos dicen que posemos el gráfico. Entonces el gráfico de esto vendría siendo una línea para arriba, una para el lado, y me dicen que puede ser cualquier cosa. Oye, cualquier cosa. Vamos a cambiarlo al color blanco. ¿Cómo funciona esto? Ahí está. Ya. Y en i igual 0, que es esto de acá, lo vamos a marcar con puntitos, para poder decir al tiro que esta es la que no vamos a tomar. ¿Ya? Esto es i igual 0. Lo vamos a escribir acá. I igual 0. Estos son los y estos son los x. Y todo lo demás, literalmente, acabamos de determinar que solamente en i igual 0 se puede. Entonces todo lo demás lo pintamos. ¿Alguien tiene dudas de cómo bosquejar un poco los gráficos? Como para cachar, porque después vamos a pasar al ejercicio 2 y 3, que son exactamente lo mismo. Son restricciones. Para que me vayan parando y me vayan diciendo. Todo bien. Ya. Lo tercero son las curvas de nivel. A uno lo puede enredar un poco esto de las curvas de nivel. La pregunta C, D y E te pueden enredar un poco por las palabras, ¿ya? Tómenlo como constantes. Comúnmente la C significa una constante. Entonces, yo tengo f de x, y, ahí sí, que eso es igual a un z, ¿cierto? Nosotros podemos cambiar la variable. Podemos decir, ya, f de x, y igual z. O, por ejemplo, f de x es igual a y. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo acá. Para el caso es la misma. Y el z en realidad es una variable que se mueve del menos infinito al más infinito o según las restricciones que yo tenga. O sea, es una variable, ¿ya? Puede tomar valores como menos 0,025, cosas muy feas. Pero acá las curvas de nivel es darle valores precisos al z. Es decir, ¿qué pasa cuando el z vale menos 1? ¿Qué pasa cuando el z vale 0? Lo que les explicaba con la superficie cónica, ¿cierto? Que si yo digo z igual 0, ¿qué me queda a mí en el plano? ¿Cómo identifico yo un poco cómo se está moviendo?
Entonces vamos a trabajar con la curva de nivel menos 1, que es lo mismo que decir que el z vale menos 1. Por lo tanto me queda menos 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Y lo que yo quiero ver es encontrar alguna superficie, algo que yo pueda como ir trabajando, modificar esto hasta encontrar algo conocido, ¿ya? Entonces yo acá paso multiplicando el y cuadrado, me queda menos y cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1, paso el 1 sumando, y también paso sumando el y cuadrado. Entonces me queda 1 acá es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre, o sea, 2 y cuadrado. Y acá, ojo, que es una de las partes más importantes de cónica, es modificar a algo conocido. El 2 y cuadrado, así tal cual como está, no aparece en ninguna fórmula. No, no existe nada como 1 igual a ax cuadrado más b y cuadrado. Así textualmente así, no existe. Nosotros lo que vamos a hacer es modificarlo. Porque sabemos que existe la fórmula de la elipse, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Queda x cuadrado sobre 1 al cuadrado, que es lo mismo, más y cuadrado sobre un medio. Y cuadrado sobre un medio es exactamente lo mismo que 2. Hay mucha gente que se puede enredar con esto, es exactamente lo mismo. Pero es para reescribirlo, ¿cierto? Y como yo quiero que esté al cuadrado, primero le voy a poner una raíz y después lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Fíjense que estas dos cosas de acá, para que no se enreden, son lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero hay que transformarlo. Acá en esta parte de la materia hay que hacer dos cosas muy importantes. Transformar factores que están como pegaditos a nuestra variable a divisiones, y lo segundo es hacer completación de cuadrados. Como las dos cosas más importantes que tienen que saber, que vamos a hacer ambas, ¿ya? ¿Alguna duda en este paso de acá? En este de acá. Maravilloso. Es un puro cierto. Entonces, podemos graficar esto, pero nosotros vamos a decir claramente que es una elipse. Esto es una elipse. No, vamos a graficar igual. Acá están los X, acá están los Y. Que para acá se mueve 1 y para acá se mueve menos 1. Y para arriba se mueve, que es más cortito, se mueve raíz de un medio. Y para abajo se mueve raíz de un medio. Y nos queda más o menos una cosa así, que esto me lo va a arreglar. Bueno, parecido. Y nos queda eso, ¿ya? Hasta ahí creo que todo perfecto, creo. Si no, voy a seguir avanzando. Luego nos dicen la curva de nivel 0, que implica que z es igual a 0. Por lo tanto, queda 0 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 dividido en y cuadrado, ¿ya? Paso multiplicando el y cuadrado, me queda 0 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Paso sumando el 1 y tengo 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Y alguien me podría decir qué figura es eso en el plano? Así como rápidamente. Un círculo. Exacto, es un círculo. ¿De radio? ¿Cuánto? Este no tiene más complicación que eso, en verdad. Son cosas como bien simples si lo miras así. Y es entender la base. Si uno entiende la base, entiende el ejercicio al tiro. Cuando los profes te dicen todos los ejercicios son iguales, no es mentira. Literalmente todos son iguales, solamente cambian un poco como el procedimiento entre medio. Pero cuando llegas a cosas así, si logras identificar esto, está dado, está literalmente dado. Vamos a pasar a la tercera parte, que es la curva de nivel 1, que implica que z
es igual a 1. Tengo 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 dividido en y cuadrado. Paso multiplicando el y cuadrado. Igual x cuadrado más y cuadrado menos 1. Acá los puedo eliminar estos porque están iguales. O sea, si paso restando el y cuadrado se me eliminan. Y me queda lo siguiente, que es lo que yo le decía respecto al paraboloide elíptico. Igual x cuadrado. Si yo miro, le doy una constante al z, ¿ya? Que es lo que acabamos de hacer acá. Yo que le estaba explicando al principio. ¿Se comporta de qué manera? En el plano y, o sea, x, y se comportan como dos rectas, en este caso. Según qué valor yo le dé al z, se puede comportar de formas distintas, ¿ya? Entonces, ay, se me olvidó como decirles algo. Ya, eso lo aclaro después. Ya. Entonces tengo mi recta para acá, mi recta para acá. Vamos a decir, acá va el menos 1, acá va el 1, porque esto, bueno, esto es más menos 1, y bajo. Y está. Que hay un pequeño pero. Este número de acá y este número de acá no están incluidos. Y ustedes van a decir, ¿por qué no están incluidos? Pasa lo mismo en todos los casos anteriores, pero no, como no tenía pensado graficarlos, no lo mencioné. Porque nosotros tenemos una restricción, que el i no puede ser 0, ¿cierto? Y como el i no puede ser 0, no es parte del dominio, cualquier x, 0, o sea, yo digo f de x, 0, no existe. No existe, o sea, no puedo ni siquiera graficarlo. Acá, por ejemplo, tenemos el f de menos 1,0, que eso no existe. Entonces vamos a hacer lo mismo después de arriba. Entonces, uy, vamos a aprovechar de arreglar esto que arriba al tiro. Para pasar a la D, que es como la parte más complicada del ejercicio. Así con el que no. Ya, a ver. Esto. Para acá, ya. Cuando nosotros nos dicen que escribamos el conjunto de curvas de nivel, es analiza un K. Supongamos que Z es igual a K. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si el K es mayor a tanto o menor a tanto? ¿Qué pasa si el K es igual a tanto? Porque ya nos dimos cuenta claramente que según el valor que nosotros le demos a Z, nos dan cosas distintas. O sea, nos da esto, nos da esto, nos da esto. No son todas iguales. No es como un comportamiento simple. Si ustedes van y grafican esta cosa, en verdad se van a asustar, es una cosa bien fea. Yo la grafiqué ayer y está bien rara. Pero queremos entender un poco cómo se comporta. Entonces, lo que vamos a decir es, vamos acá, K es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. ¿Ya? Paso multiplicando el y cuadrado, me queda y cuadrado K igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Me queda 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado K. Y por último, 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado factor de 1 menos k. Acá ya tengo algo que puedo yo trabajar. Según el valor del k que yo le voy a ir dando a esto, me van a ir apareciendo cónicas. ¿Ya? Entonces aquí le voy a preguntar a alguien,
o cualquier persona que me responda en realidad, ¿qué pasa si es que el K es mayor que uno? ¿Qué pasa con la figura? O como con esta ecuación. ¿A qué cónica se parece? ¿A una elipse? Casi. A Fíjate, un círculo puede ser, ¿o no? hagamos algo. Si el K es mayor que uno, ¿qué pasa con este número de acá adentro? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Ah, no, negativo, negativo. Negativo. Exacto. Y como va a ser negativo, es lo mismo que decir como menos i cuadrado. ¿Ya? Y ese menos, hay una fórmula que es x cuadrado sobre a cuadrado menos i cuadrado sobre b cuadrado. Si alguien me la puede decir cuál es, como qué figura es, yo feliz. Es parecido a la hipérbole en la fórmula, pero en realidad es muy distinta a la gráfica. O sea, a la elipse. Ya la jodí. Es una hipérbole. Hipérbole, hipérbole. Que son como unas cosas más o menos así. Y ustedes se dan cuenta también, se parece a una de las superficies que teníamos arriba, ¿cierto? Que son como más o menos como un diablo, creo que le llamaban, que uno jugaba cuando chico. Entonces, si el K es mayor que uno, fíjense que este número de acá adentro, que nos vamos a fijar en esta cosa de acá, que es lo más importante de todo, me queda negativo. Si me queda negativo, entonces em, estaría como restando realmente acá. Me queda x cuadrado menos y cuadrado por algún número. Si el K es igual a uno, ¿qué pasaría? Cualquier persona. ¿Qué me queda? Una recta. Quedan dos rectas, ¿cierto? Porque me quedaría esto de acá, lo saco, me quedaría 1 igual a x cuadrado, que es cuando el x vale 1 o cuando el x vale menos 1. ¿Verdad? Y acá era hipérbole. Hipérbola. ¿Pero qué es hipérbola? Ya, ahí lo reviso. Dos rectas. Cuando el k es menor que 1, ¿qué me queda acá? Si analizamos cuando era mayor que 1, ¿qué pasa cuando es menor que 1? Aquí alguien había dicho, no me acuerdo quién fue, que se había tirado la respuesta. Es una elipse. Exactamente ahí son distintos tipos de elipse. ¿Ya? Entonces tengo elipses. Y un caso particular, que es cuando el k es igual a 0, que de hecho, fíjate que también es un caso particular de las elipses. ¿Qué me queda si el k vale 0? Así como lo más rápido que tú puedes decirlo. Un círculo. Claro, queda un círculo de radio 1, porque me queda 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado por 1 menos 0. Y que es y cuadrado simplemente. Acá me queda un círculo. Círculo de radio 1. Círculo de radio 1. Y acá termina. Luego nos vamos a la E, y nos dicen determina el recorrido. Y en vez de hacer el medio leseo para poder sacar el recorrido, vamos a decir, bueno, analizando la pregunta D, tenemos que esto acá, ya. Si esto va, porque son este punto y este punto.
va del 1, o sea, va del menos infinito al más infinito. ¿Hay alguna restricción acá? ¿Hay algún z que yo no tomé? Que haya dicho, bueno, no puedo tomar este k. ¿Hay algún momento en el que esto se me puede llegar a indefinir? Según yo no. No existe. Si a alguien se le ocurre uno, podríamos conversarlo, pero hasta el momento no existe ninguno. Entonces tenemos que el recorrido tf de x, y son los reales en R1. Cuando hablamos de dominio, hablamos de R2, porque yo tomo tanto x como y, es un área. En el recorrido es solamente R1, porque solo hablo de los z, ¿cachai? No, es lineal, es para arriba o para abajo. Y estaría. Vamos a pasar ahora al ejercicio 2, y esto lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido, porque deberían ya haber cachado más o menos cómo funcionan las gráficas, ¿ya? Ejercicio número 2. Dice, identifique cada una de las siguientes superficies y esboce su gráfica utilizando algún software. La parte del software no lo vamos a hacer, yo los invito también a hacerlo como para que vayan jugando un poco con los números. En verdad, los que entienden esto entienden toda la materia. Pero vamos a hacer el cálculo nomás. Es modificar estas ecuaciones para poder tener algo conocido. Entonces, la primera dice x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado es igual a 0. Que es x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Esto se parece bastante a un cono, ¿cierto? Si yo al z le doy el valor 0, me queda 0 es igual a x cuadrado más y cuadrado, un círculo de radio 0. Si yo al z le doy el 1, por ejemplo, es un círculo de radio 1. Me queda siempre como un número al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es la fórmula para poder darse cuenta de que estoy hablando de un cono más encima circular, no elíptico. Entonces no vamos a hacer como el dibujito, pero vamos a decir que hablamos de un cono. Que se extiende, que se extiende por el eje Z. En la B tenemos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, y esta sí que se las voy a preguntar, para cachar si están atentos, voy a elegir a alguien al azar, porque la acabamos de enseñar hace un ratito atrás, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. A ver, Josefa Samaniego, si me podéis decir cuál es esta, yo feliz. Es igual a 1. ¿Eso es un círculo? Ya, pero estamos hablando de, estamos en 3 dimensiones. Uy, ahí sí. Se me olvidó que toco el botón del lápiz, mató. ¿Es un círculo? Sí, pero en 3 dimensiones. ¿Qué vendría siendo ese círculo? Como algo así. Una esfera. Claro, yo no soy muy bueno dibujando, pero Eso, una esfera. claro. Ya, una esfera. Miren, es que me queda súper fea, me da vergüenza dibujar acá. Les prometo que voy a practicar el tema de los dibujos porque va a ser necesario. Pero entonces tenemos una esfera. Y acá en la C les voy a, no sé si se acuerdan de esto, de cómo hacer completación de cuadrados, que es muy importante en cónicas. En diferencial lo hicimos y lo vamos a hacer en multivariable aquí bastante. Dice, 4y cuadrado más z cuadrado, aquí voy a ir lentito porque en verdad esto es muy importante, menos x menos 16y menos 4z más 20 es igual a 0. Lo primero es juntar lo que se parece, lo que no se parece. Vamos a partir con las y, que son las que están más a la izquierda.
tengo 4i cuadrado menos 16i más z cuadrado menos 4z más 20, y el x lo vamos a correr para el lado porque en verdad no se parece a nada, así que para el lado. Vamos a factorizar acá por 4, pero solamente las partes del i. Solamente queremos hacer como en el fondo cuadrados. Cuadrados, o sea, como 4 menos algo al cuadrado, 4 más algo al cuadrado. Queremos lograr eso. Entonces, 4 factor de i cuadrado menos 4i, porque 4i por 4 me da 16i, más ¿cuánto? Acá vamos a hacer la mitad del número que acompaña al i, luego lo elevamos al cuadrado. La mitad es 2, elevado al cuadrado, 4, más 4. Y si yo acá le agregué un 4, no le estoy agregando un 4, le estoy agregando un 16, porque está multiplicado por 4. Entonces le resto 16 afuera, para ir como nivelando la ecuación, ¿cierto? Luego, más z cuadrado menos 4z, la mitad del cuadro, 2 al cuadrado, 4, más 4, menos 4, más 20 igual, uy, se me pasó, más 20 igual x. Gonzalo, Dime, ¿siempre es la mitad del que está en el medio? porque fíjate, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, yo por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo dejo el i de lado acá, ¿cierto? Ya, es como dejar el i de lado es como dejar el a de lado. Me queda solamente, voy a analizar el 2b. Si yo el 2b lo divido en 2, me queda b, ¿cierto? Si lo elevo al cuadrado, me queda b cuadrado y es el número que estoy buscando acá a la derecha. Ah, ya. Entonces, lo que tenemos que Ya. hacer es dejar de lado en el fondo la variable que está acá y en el fondo analizamos solamente el número. El numerito lo dividimos en 2 para poder quitarle en el fondo esa cosa de la fórmula y le damos al cuadrado. Y nos va a quedar el número que estamos buscando. Y la parte también más importante es que no se te puede olvidar esto de acá. Estoy multiplicando por 4. Entonces, si yo le agrego un número acá, tengo que agregarle o tengo que restar en el fondo el número real. No le estoy agregando un 4, le estoy agregando un 16. Entonces le resto un 16. Ya. Ya. Gracias. Lo otro es que se nos van a anular estos números. El 16 menos 4, 20. ¿Por qué es menos 20 más 20? 0, ¿cierto? Y acá nos va a quedar 4 factor de i menos 2 al cuadrado, que es lo que está arriba, más z menos 2 al cuadrado, igual a x. Y esto se parece mucho a un paraboloide elíptico, ¿cierto? Tengo la variable que no está al cuadrado al otro lado de la ecuación y tengo dos cosas al cuadrado, pero me falta un para poder hacerlo. Como yo les dije antes, estos números acá no hay ninguna fórmula que me diga, no, flaco, o sea, tenéis un a por algo al cuadrado. No, no existe. Pero sí si está dividido. Entonces, eso lo que vamos a hacer es i menos 2 al cuadrado, vamos a dividir en 1/4. Pero 1/4 es 2 al cuadrado, ¿cierto? Es 1/2 al cuadrado. Y esto en verdad es lo mismo que sacar el cuadrado para afuera. Más z menos 2 al cuadrado. Esto es 1/1 al cuadrado igual a x. Y esto es un paraboloide elíptico, se lo voy a mostrar enseguida acá arriba. ¿Puedo mover para arriba o alguien está copiando? Dale. Ya, voy a suponer que sí. Fíjense. Acá. Algo al cuadrado, variable como sin estar al cuadrado. De la variable que no está al cuadrado, para allá se extiende el paraboloide elíptico.
En este caso, vendría siendo la variable x, ¿cierto? Entonces vamos a bajar nuevamente. Y les prometo que voy a intentar hacer un buen dibujo porque es bueno que hagamos un dibujo de vez en cuando. Ya, para acá están los x. Para acá están los ¿Se z. llama paraboloide elíptico? Sí, todos los nombres tienen algo que ver con su fórmula. Fíjate. De por sí, si este x fuese un 1, esto es una elipse, ¿cierto? Si el x fuese 1 Sí. sería algo al cuadrado. Ahora, no se enreden por esta parte de acá. El i menos 2 al cuadrado significa que parte del i igual 2. O sea, tiene el centro en el i igual 2. Es lo único que cambia. Y el paraboloide es porque si yo elimino una de las variables, si yo elimino esta, por ejemplo, me queda i menos 2 al cuadrado igual a x. O, por ejemplo, i al cuadrado igual a x. O x cuadrado igual a y. Son parábolas, ¿cierto? Nosotros lo vimos en cálculo diferencial. Los nombres provienen en el fondo de cuando yo elimino, ¿cierto? O yo intersecto con cierto plano, cierta parte en el fondo de mi espacio. De ahí vienen. Por eso se llama paraboloide elíptico. Ahora, lo del cono, en verdad, yo creo que no tiene un nombre así como que tenga que ver con la figura, con la fórmula en sí, porque todos conocemos lo que es un cono. O el hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, son hipérbolas que están separadas o juntas. Va en el nombre. Ya, esto se extiende en el eje X y mi centro va a estar en el X0, en el Y igual 2 y acá en el Z igual 2. El centro en el Y igual 2 es como, espérate, 0, 0, 0, está como por acá. Vamos a ponerle 2, 2. Acá está el 0. Es una cosa más o menos así. En verdad, disculpa los dibujos porque es preferible hacer esto con algún graficador, pero se parece más o menos a eso que parte en el punto 0.2.2. ¿Ya? Y con esto en el fondo terminamos ya el ejercicio 2. El ejercicio 3 es un poco más interesante porque vamos a trabajar también figuras, pero las vamos a trabajar con restricciones. Vamos a ver cuál es realmente el dominio con restricciones. Y aquí se van a dar cuenta que el dominio pueden ser áreas o pueden ser volúmenes según cuántas variables yo estoy trabajando. Vamos a ir al ejercicio 3. Ejercicio 3. Ya. Me dicen, determine y represente gráficamente el dominio de las siguientes funciones de tres variables. Acá estamos hablando de tres variables. ¿Ya? Entonces tengo para explicarles, tengo un f de x, y, z, que es igual a una w, por ejemplo. ¿Ya? Eso quiere decir que el dominio, como son tres variables, va a ser una superficie. Cuando hablamos del que siempre trabajamos, el f, x, y, o sea, el f de x, y, estoy trabajando dos variables, que son el x y el y. Entonces ahí mi dominio es un área, como ya vimos anteriormente. Entonces escribimos f de x, y, z es igual a la raíz de z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya. ¿Quién logra como identificar acá cuál vendría siendo la restricción? ¿Qué es lo que no puede pasar? Lo Les tengo fe. adentro tiene que ser mayor a 0. Del adentro de la raíz. Mayor, claro, pero solamente mayor a igual. 0. Mayor igual. Exacto. Entonces yo acá escribo en un puntito aparte que z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser,
tiene que ser mayor o igual a 0. Y empiezo a despejar hasta tener alguna cónica conocida. Entonces z cuadrado tiene que ser mayor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto nuevamente es un cono. Recuerden que si yo al z le doy el valor 1, me queda 1 mayor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Después, si le doy un 2, me queda 2 al cuadrado mayor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Son círculos. Son puros círculos apilados hacia arriba. Que eso se transforma en un cono. Pero en un cono circular, no en un cono elíptico. ¿Ya? Entonces, yo voy a dibujar aquí rapidito. Ya. Este cono, ¿hacia dónde se extiende? Hacia el eje Z, ¿cierto? Como se extiende hacia el eje Z, vamos a escribir las Z. Esto es el Y. Creo que este era el X. O sea, hay gente que lo escribe al revés, no importa. Todo lo mismo, en verdad. Ustedes lo pueden escribir al revés. Hay libros y libros. Y me queda un cono para allá, para acá, para acá. Vamos a ir para acá. Ya. Se hizo lo que se pudo. Eso arregla un poquito. Ya, pero aquí me están diciendo que z tiene que ser mayor o igual a x cuadrado. Ya no es solamente esto. ¿Se dan cuenta? Es algo más. Y ese algo más significa que voy a pintar literalmente todo lo de afuera. Por ejemplo, si yo digo, ya, 1 mayor o igual a x cuadrado más y cuadrado. 1. Significa que yo tengo un círculo de radio 1. Pero al mismo tiempo, cualquier cosa que sea más grande que ese 1 también cumple la ecuación. Entonces pintamos todo esto de acá afuera. Todo, 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 todo. Lo que no vamos a tomar es ¿cómo se llama esto? Ay, como la parte de adentro, si no me equivoco. A ver, voy a revisar de todas formas porque estos ejercicios uno se puede enredar. Ay, no, confundí. Espérate. Mayor igual a 0. No, todo lo contrario. Ya, todo lo contrario, disculpa. Es literalmente todo lo contrario, es lo de adentro. Por eso quería revisar, estaba un poco confundido. Es todo lo de adentro, porque si yo, por ejemplo, digo, analizo un punto acá. Yo siempre tomo puntos, por eso es que esta vez no lo hice. Si tomo un punto, que pongámosle que es el 2,0,0, ¿cierto? Porque tanto en el eje X como en el eje Y no se mueve. Yo digo, 2 al cuadrado, 4. ¿4 es mayor que 0? Sí. Entonces es el interior del cono. ¿Ya? Ustedes pues, le pueden ir dando valores a esto, ir probando en la gráfica una vez que lo dibujen, porque la gráfica les va a ayudar en el fondo a identificar y poder evaluar si es adentro o afuera, y eso en verdad es muy útil. Ya, antes de pasar al B, ¿se entiende este? Voy a tomar como que eso es un sí. Sí. Para cualquier duda, en verdad, tienen que decirla, y les voy a comunicar algo después cuando termine los ejercicios, porque, o sea, no es importante, pero es como algo que les va a servir a ustedes. Ya, g de x, y, z es igual al logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. El logaritmo natural igual tiene una restricción, y es que el dominio del logaritmo natural quiere decir el argumento, que es la parte que va adentro, tiene que ser mayor que 0, estricto, no puede ser 0, porque se indefine. Entonces yo sé que
1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado tiene que ser mayor que 0. Lo despejo y me queda 1 mayor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya. Nuevamente, a la gráfica. Ya. Y vamos a tomar, por ejemplo, el 1, 1, 1. Ya, en verdad yo no sé cómo dibujar esto, pero vamos a hacer lo posible. Tampoco iba tan feo. Está decente. Ya. X y Z. O el X acá, no sé. ¿A alguno le incomoda que ponga el X ahí o algo? ¿O lo hacen de forma distinta? Todo bien. Ah, ya. Ahora un poquito más para acá, para que sea más voluminoso. Ya. Entonces, yo sé que tengo un círculo. Hay un punto que es clave aquí, que está dentro, o sea, tengo una esfera. Hay un punto que está dentro de esta esfera, que es el 0, 0, 0, este puntito de acá. ¿Y por qué digo que es clave? Porque es muy fácil analizar ese punto. Bueno, recuerden que este punto de acá es el 0.0.1, este de acá es el 1,0,0 y este de acá, que está en la esquinita, es el 0,1,0. ¿Ya? Y yo voy a analizar este punto de acá adentro, que es el 0,0,0. Porque es fácil analizarlo en la ecuación que tengo planteada arriba. Entonces, reemplazo por el 0,0,0 y obtengo 1 es mayor que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0, más 0 al cuadrado, y claramente 1 es mayor que 0, o sea, se cumple la ecuación. Si se cumple la ecuación, ¿qué quiere decir? Que este punto pertenece, ¿ya? Y si pertenece, lo que tengo que pintar es todo lo de adentro. Lo tengo acá. Esto acá. Ya. Pinto todo lo de adentro. Hay un pero. Y es que no puedo pintar la frontera. Y eso es lo que vamos a dibujar ahora. ¿Por qué? Porque recuerden que el logaritmo natural no puede ser 0. Entonces no puede quedar que 1 es igual a 1. O sea, todo lo que es el borde en el fondo de la esfera lo vamos a sacar. Y la forma de sacarlo, yo creo que lo más fácil es dibujar trazas. Así nomás. A ver si se entiende. Bueno, pero quiero que se entienda la idea. Si en verdad es como que el dibujo aquí no me está ayudando mucho. Pero ¿se entiende por qué no puedo tomar la frontera de la esfera? ¿O alguien tiene aún un poco de dudas con eso? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ahí recibí una manito levantada. Esto si no, como que si les incomoda, o para el que quiera, si les incomoda desactivar el micrófono, me pueden escribir por chat, sus preguntas, yo igual los leo. La grabación sigue ahorita, perfecto. Y vamos a ir ahora al ejercicio C.
Y el ejercicio se nos dice, a ver, lo tengo por acá. Ya dice, h de x, y, z es igual ¿a qué? A una cosa bien grande, que nosotros acá en Miñera llamamos los chorizos, que son z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto lo voy a dividir en logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Ya, este es bien grande. Comúnmente el último ejercicio siempre es como el que te hace pensar un poquito. Y como es bien grande, tenemos que ir escribiendo las restricciones por separado. Porque aquí hay dos restricciones, o sea, hay dos como conjuntos de restricciones. La primera es la raíz de arriba. Acá tengo una restricción y acá también tengo restricciones, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, ahí está. Ya, entonces, restricción número uno. Restricción número uno, tengo que z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado va a ser mayor o igual que cero, ¿cierto? No puede ser negativo lo de adentro. Entonces z cuadrado va a ser mayor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Y nosotros ya, después de haber hecho un par de ejercicios, nos damos cuenta que esto es un cono. Entonces decimos que es un cono. Y al mismo tiempo ya nos damos cuenta que es la parte interior, porque si nosotros reemplazamos, por ejemplo, el punto 0.0.1, ¿ya? Que vendría siendo como esta partecita de acá. Con mi conito, acá. Si reemplazo ese punto, me satisface la ecuación. Si satisface la ecuación, también significa que, em, que estoy en lo correcto. O sea, realmente tengo que tomar la parte de adentro del cono. La restricción número 2. Restricción número 2. Vendrían siendo en realidad dos. La primera es que el logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, vamos a poner para acá, tiene que ser, o sea, la parte de adentro, lo voy a dejar así, es mucho más fácil. Que la parte de adentro tiene que ser mayor que cero. Esa es la primera. Y la segunda es que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado tiene que ser distinto de 1. Y acá viene el problema. ¿Por qué distinto de 1? Porque nosotros sabemos que logaritmo natural de 1 es 0. Y yo no puedo dividir por 0. Que el logaritmo natural está en la división, ¿cierto? Está acá. Como yo no puedo dividir por 0, tengo mis dos restricciones. La primera, claramente, que tiene que ser mayor que 0, todo el argumento, porque es lógico. Y la segunda es que no puede ser igual a 1. Entonces vamos a trabajar la primera. La número 1 es 1 tiene que ser mayor a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esto es una esfera. Esfera de radio 1, ¿cierto? Porque esto es 1 al cuadrado. La segunda nos dice que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado tiene que ser distinto de 1. Eso quiere decir que si yo paso todo el chorizo este a la derecha y el 1 a la izquierda, me queda 0 tiene que ser distinto de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir, una esfera de radio 0. Y una esfera de radio 0 es un punto. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer el dibujo, ya. Antes de pasar.
¿Quedan claras las tres restricciones? Porque tengo. Uy, esta no. Tengo esto. Uy, no, espérate. Ahí sí. Tengo esta, pero al mismo tiempo tengo esta. ¿Quedan claras las tres? ¿O alguien ahí se perdió un poco entre una y otra? Está claro. Pana. Ya, so, partamos con el dibujo. Que no nos queda tanto tiempo, pero andamos como justo en el tiempo, en verdad. Creo que duró lo que tenía que durar. Y la primera vez que hago ayudante en mi vida, así que en verdad, si sienten que voy muy rápido, muy lento, que no les pregunto mucho, todas esas cosas lo ayudan a ustedes, me ayudan a mí. Aquí va el X, aquí va el Y, aquí va el Z. Vamos a dibujar primero que nada el cono. Voy a intentar hacerlo lo más bonito posible porque en verdad es muy importante que se entienda este dibujo. El cono para acá, cono para acá. Ya. Lo primero es el cono, que claramente este se extiende hacia el infinito, pero eso comúnmente no lo dibujamos así porque si no es realmente una lata. ¿Qué teníamos del cono? Dice que z tiene que ser mayor o igual a x cuadrado más y. O sea, tenemos que es la parte interior del cono y claramente también el borde. La vamos a quitar aquí para que no haya enredo. Y borde. La segunda restricción me dice que tengo que tomar una esfera de radio 1, ¿cierto? Es una esfera de radio 1 y que no puedo tomar un punto. Entonces, lo primero vamos a borrar el puntito de acá. Esto no lo puedo dibujar así, ¿verdad? Vamos a borrar este puntito de acá, que es el 0, 0. Lo vamos a marcar. Y vamos a poner que el 1 está acá. Esto sigue para abajo. Vamos a decir que el menos 1 está por acá. Y bueno, el dibujo de esto en verdad es un poco feo. Es como una cosa así, porque, a ver, es como un cono con una esfera para acá. Acá también se... Ya. Ya. No les voy a mentir que quedó súper feo, pero la idea es que se entienda un poquito qué es lo que quiero decir. Porque el dibujo exacto ustedes lo pueden encontrar en ¿cómo se llama esto? GeoGebra o graficadores de ese estilo. Que de hecho se los voy a dar en la próxima clase porque es bueno que lo vean. Pero acá lo importante es una cosa. Los dominios, en este caso, son volúmenes. Y los dominios se interceptan. Acá claramente estamos viendo los puntos en los que, o sea, los puntos, claro, los puntos en los que se cumple todo, literalmente todo. Que el raíz de z al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado sobre el logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, o sea, toda esa cosa absurdamente fea, resulta en un volumen donde cada una de las restricciones que está dentro se cumple. ¿Ya?
Como les digo, esto lo pueden encontrar en GeoGebra, meten la función y rápidamente se arregla. Gonzalo, Dime, ¿por qué no pintaste como fuera del cono? acá, ¿Sí? porque fuera del cono se cumple, ¿cierto?, la restricción de que está dentro de la esfera, ¿cierto? Se cumple. Pero hay un problema, que si se cumple esta, pero no se cumpliría la restricción de que solo tengo que pintar la parte interior del cono y el borde. Y todo esto se debe a la raíz, porque recuerda que la raíz de z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, me queda esta formulita de acá, al trabajarla. ¿Ya? Esa formulita de ahí, lo que me está diciendo es que tengo una superficie cónica, o sea, mi dominio es la superficie cónica donde solamente tomo la parte interior del cono y claramente los límites, o sea, como la superficie como externa, ¿cachai? Pero no más allá de eso. Porque imagínate, vamos a hacerlo así de simple. Ya, este, vamos a copiar, no, espera, pegar. Si yo a este le tomo un punto fuera del cono, ¿ya? Pongamos, por ejemplo, te voy a mostrar cuál punto quiero tomar. Este de acá, ¿ya? O el del borde, de hecho. El, este vendría siendo el 1,0,0, ¿cierto? Está en el borde, está fuera del cono, pero está en la esfera aún. Y me quedaría 0 al cuadrado mayor o igual a 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, me queda que 0 es mayor que 1. ¿Eso es verdad? No. Claro, entonces tú lo que tienes que ir haciendo como recomendación es, primero lo dibujas, o sea, primero trata de aprenderte las superficies. Si tú logras dibujarla, o al menos bosquejarla, para poder entender más o menos cómo funciona, te puede quedar terrible fea. Lo más probable es que te quede más bonito que lo que hice arriba, porque en verdad me quedó un nefasto, pero es lograr visualizar. Cuando uno ve, cuando uno observa la figura, uno como que automáticamente aprende, dice, ya, esto más o menos se va a mover así, o más o menos puedo probar por acá. Entonces acá nosotros encontramos un punto, gracias a la gráfica, donde yo diría, yo probaría por acá para cachar qué onda, o para comprobar. Y acá claramente nos dimos cuenta que fuera del cono no se cumple. Que es lo que resulta esta figura fea, que es como un doble helado. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Porque estamos en la hora. Yo les voy a dejar mi teléfono nuevamente acá, arriba se los dejé, pero les voy a dejar mi teléfono por acá también, para que lo puedan, para que, mira, yo también hincho caleta a los ayudantes, les digo, oye, ¿sabéis que me voy a llevar acá? ¿Qué onda con el control? ¿Cuándo están las notas? A cualquier cosa. Em, para que tengan la confianza y se lo manden por el grupo desde su sección, porque uno de repente puede tener dudas y por X, o sea, no quiero dar motivos, pero por alguna razón no preguntaste la ayudantía. Bueno, me pueden escribir ahí. Probablemente los viernes, sábado en la noche yo no pesco mucho, pero los leo al día siguiente. Así que eso, siéntate con toda libertad de escribirme, pedirme cualquier cosa. Nuevamente, yo soy de Viña, así que probablemente nunca nos conozcamos, o al menos hasta quinto año. Em, pero nada, en verdad estoy súper feliz de poder ser su ayudante y poder, ojalá, poder ayudarlos. ¿Cachai? O sea, eso es. Así que hasta ahí la clase de hoy. Voy a parar la grabación. Vamos a